¿Cómo saber si alguien es o no es de Dios? Sí, vamos a aprender acerca de cómo saber si alguien es o no es de Dios. ¿Cuántos están listos para eso? Amén, gloria a Dios. Miren, vamos a iniciar viendo un versículo o un pasaje, porque hay más de un versículo acá. Exactamente hay dos en la lectura que vamos a tener ahora, que yo considero, como dije antes, que es necesario que lo entendamos. Estoy hablando de Romanos capítulo 8, verso 29 y verso 30. Si ustedes tienen la memoria así como fotográfica, como sé que algunos de ustedes la tienen, usted segurísimo se acuerda que lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Romanos 8, 29 y 30, donde dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Decíamos que la primera parte de este pasaje es la que revela todo lo demás. Y cuando usted puede observar la primera parte y ve que no hay nada de complicado aquí, entonces ya usted se protege de todas esas opiniones que son diferentes a lo que realmente el texto dice, y que, señores, definitivamente muchos han tomado este pasaje para confundir a otros, hablando de que la salvación no se pierde, de que cuando Dios te elige, y que no hay manera que una persona que haya sido señalada por el Señor pueda exactamente perderse. Pero la Biblia no enseña esto. No es eso lo que la Biblia dice, sino que dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Y si usted necesita que se le vuelva a recordar por qué es que dice que el Señor predestinó a algunos, porque de eso es que muchos hablan, acerca de la predestinación. Pero ok, Dios los predestinó, pero ¿en qué dirección va esa predestinación? Esa predestinación va en dirección a lo que el Señor conoció previamente. Y hablamos claramente de esto la semana pasada. Por eso lo primero que dice el pasaje no es que Dios predestinó gente. No, no es eso. Lo primero que dice el verso 29 es: porque a los que antes conoció, no los predestinó sin conocerlos. La razón por la que los predestinó es porque primero los conoció. Entonces, mire lo que pasa. El término en el original griego ahí es priorizó, que significa conocer de antemano. ¿Por qué? Porque el Señor sabía cómo nosotros íbamos a responder al llamado de Él para nosotros. Dios conoce quiénes iban a responder antes de que les respondieran, porque nos conoce. Así que como nos conoce, sabía. ¿Qué sabía? Que le íbamos a responder. Pero Dios nunca nos obligó a que le respondiésemos. No, Él nos trajo conforme a su propósito, pero el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué entonces, si Dios no quiere que nadie se pierda, se pierde tanta gente? Porque la salvación no solamente tiene que ver con Dios querer, también tiene que ver con que usted quiera. Porque ahí entonces entra lo que es el libre albedrío, que como decíamos la semana pasada, libre albedrío es la capacidad de decidir que el Señor le ha dado al ser humano. Entonces vuelvo aquí, el Señor nos conoció de antemano, y porque nos conoció, entonces nos predestinó. ¿Qué significa esto? Según el original en el griego, la palabra predestinar es trazarle un destino a alguien. Es trazar el fin o trazar los límites de antemano en base a lo que conoció de nosotros. Entonces luego de ahí continúa Pablo diciendo: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, yo quiero que usted vuelva a escuchar el tema de hoy. Por favor, escúchelo. ¿Cómo saber si alguien es o no es de Dios? Entonces vamos a considerar algunos puntos. Yo quiero que usted observe los puntos que vamos a considerar en esta noche. El primer punto que vamos a considerar es este: el que comenzó en nosotros la buena obra,
Él la perfeccionará. Escúchelo bien y reciba eso. Recíbalo. Dele gracias a Dios por lo que ya Él comenzó a hacer en usted. Que de paso, si Dios no lo hubiese comenzado, usted no estuviera creciendo como lo está haciendo. Si Dios no lo hubiese traído, usted no estuviese aquí. Si Dios en usted no hubiese hecho la obra que podemos todos ver, esa obra tampoco se da, porque es Dios el que lo hace. Pero ¿cómo es que Dios puede hacerlo? Primero Dios toca tu vida y de acuerdo a tu disposición para abrirle, entonces Él trabaja contigo. Hay una parte que depende de nosotros y hay otra que depende de Dios. Cosa segurísima es que lo que depende de Dios en nosotros no se va a estancar, no va a fallar. Él no va a desistir, Él no se va a rendir. Él va a seguir trabajando con nosotros hasta perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Es Pablo en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 6, yo voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, donde hablando de esto dice: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionará. Ahora aquí es que necesito su atención. Observe otra vez qué es lo que exactamente dice el pasaje. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es que la va a perfeccionar? ¿Quién la va a perfeccionar? ¿Quién? El que la comenzó. La obra que Dios termina es la obra que Dios comienza. Es decir, que no todas las obras las comenzó Dios. Lo primero que necesitamos saber aquí es si la obra que está en curso en tu vida la comenzó Dios, la comenzaste tú o la comenzó el diablo. Se lo digo, mire, por la palabra. Y hoy vamos a aprender aquí muchísimo. Así que quiero que usted preste atención a lo que acabo de decir porque lo voy a volver a repetir. Dice la Biblia, Filipenses 1:6, estoy persuadido. Lo primero es que Pablo dice, no es que yo creo, que a mí me parece, no, estoy convencido, estoy seguro, no me cabe duda, no hay manera de que yo dude de una cosa. ¿Cuál es esa cosa, Pablo? Bueno, lo que yo estoy seguro es que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero la pregunta aquí es, ¿quién comenzó la obra que está en curso en ti? ¿Y qué tipo de obra es? Porque a veces nosotros estamos esperando que Dios termine algo que Dios no comenzó. Y Dios no es omega donde no es alfa. Escúchalo bien, miren, al Señor le llaman el alfa y la omega. Esto específicamente en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Podemos ver que uno de los tantos nombres o formas como le llaman al Señor le llaman la estrella de David, la estrella resplandeciente de la mañana, le llaman el cordero, le llaman el león, pero también le llaman, ¿cómo le llaman? El alfa y la omega. ¿Por qué le llaman alfa? Porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. Cuando se usa la analogía de que Él es el alfa y también es la omega, literalmente lo que nos quiere decir entonces es que todo comienza y todo termina con Él. Todo lo que existe, todo lo que existe. Ahora, Pablo no habla de todo lo que existe generalmente, porque de ser así sabemos que tú procedes de Él y yo también. Porque todo lo que respira tiene que adorar a Dios. Porque todo sale de Dios. Porque nosotros vivimos por Él. Por eso tenemos que reconocerlo como el creador de todas las cosas. Pero yo no estoy hablando de esa obra general de la creación, donde tú eres parte y yo también. Yo estoy hablando de una obra particular de Dios en ti. Porque hay un propósito de Dios que es colectivo con la humanidad, pero hay un propósito de Dios que es específicamente contigo. Y que no importa quién de tu casa no lo quiera seguir,
Después que haya uno ahí diciéndole a Dios, conmigo tú cuentas. Yo estoy aquí. Mira, para lo que tú quieras, yo estoy aquí, Señor. No importa quién no quiera. Si hay uno en una casa diciéndole al Señor, yo estoy aquí. Aunque mi papá, mi mamá no te quieren. Aunque mi tío, mi tía no creen que yo deba de servirte así con tanta devoción. Yo estoy aquí, Señor. Yo estoy aquí. Donde quiera que el Señor encuentre un corazón diciéndole, yo estoy aquí. Entonces Él se aparece diciendo, yo estoy aquí también para ti. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu Padre. Aleluya. Entonces aquí voy con el punto número 2. No todo el que está plantado ha sido plantado por el Señor. Primera de Corintios 3:9 en la versión Dios habla hoy dice, Cristina. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. A ver, Pablo dice en 1 Corintios 3:9, hablando no solo de él, sino también de su compañero ministerial en ese momento que era Apolos. Él dice, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Él dice, nosotros, Apolos y yo, somos compañeros de trabajo. Y nosotros somos unos compañeros de trabajo que los dos nos hemos puesto al servicio de Dios. Él dice, así somos nosotros. Pero luego dice, oiga lo que dice, coma, y ustedes, a ver, ayúdenme aquí. Él dice, Apolos y yo somos compañeros de trabajo y estamos trabajando para el servicio de Dios. Coma, el texto dice, coma. Y dice, y ustedes, ahora los voy a definir a ustedes. Él dice, yo primero defino a Apolos y me defino a mí. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Coma, ahora voy a definirlos a ustedes. Entonces, cuando toca la definición de esa iglesia específica, y en este caso de nosotros, dice Pablo, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Santo. O sea que, espérate, no todo lo que se sembró lo plantó el Señor. Pero hay sembrados que sí los plantó Él. Por eso Pablo dice, ustedes son sembrados que le pertenecen a Dios. ¿Y por qué le pertenecen? Porque Él los plantó. Pero además, Él dice, son una construcción que pertenecen a Dios. Dime cuántas cosas se están construyendo en ti donde el arquitecto no es Dios. Dios protege la construcción de Él. Dios protege lo que Él levanta, my God. Y lo mejor que te puede pasar a ti es que se destruya lo que Dios no edificó. Por eso quiero que oigas esto, voy a soltar esto y quizá esto va a servir de luz para mucha gente. Cuando Dios oye que usted se tome en serio el hecho de entregarle su vida a Él, Él literalmente viene a comandarla. Él viene a direccionarla. ¿Qué significa eso? Que como Él es el que comanda, Él ya no te pide permiso para preguntarte qué tiene que derribar y qué tiene que quedarse de pie. Por eso es que a veces tú comienzas a sentir que tantas cosas se te caen y tú ni siquiera tienes mucho entendimiento de por qué. Pero te voy a decir algo, no siempre Dios te explica. Solamente asegúrate de algo, que quien esté al timón no seas tú. Que sea Dios, que sea Dios. ¿Alguien dice amén? Escuche lo que dice el libro de Mateo capítulo 15 verso 13. Y quiero que usted se ubique conmigo. Voy a leer la versión Dios habla hoy en el libro de Mateo capítulo 15 verso 13. Vamos a la PDT. Mejor, Cristina, perdón. Vamos ahí. ¿Qué dice? Jesús les contestó. Toda planta que mi Padre no haya sembrado con sus propias manos serán arrancadas de raíz. Señores, hay muchísimas plantas. Están las que Dios plantó y las que no. Y necesito, Padre, ayúdame. Necesito decirte, gloria a Dios, que en términos de lo que el Señor exactamente quiere comunicarnos hoy, Él viene primero que nada a decirte, deja tu ansiedad cuando tú veas que yo estoy arrancando cosas, que yo sé lo que estoy haciendo. Necesito ese terreno para plantar lo que sí te va a bendecir. Necesito ese terreno para plantar lo que sí te va a producir fruto.
Necesito ese terreno. Escucha, el Señor no arranca, no desarraiga para dejar la tierra vacía. No, Él va a volver a plantar ahí. Pero no algo que te envenene, no algo estéril, sino algo que te alimente y te dé la sustancia que tú necesitas para hacer lo que Él quiere que tú seas. Entonces vuelvo al punto. Mateo dice en el verso 13 del capítulo 15: toda planta que mi Padre no haya sembrado con sus propias manos. Es decir, que todo el que Él sembró, como tú por ejemplo, que a ti te plantó Dios, ¿tú sabes algo? Él te sembró con sus propias manos. Wow, Dios mío. En ese sentido, Dios es responsable de ti, porque tú eres plantío de Dios. Él te sembró con sus propias manos. Él no mandó a alguien a que te sembrara, no. Él te sembró con sus propias manos. Y asimismo con sus propias manos te defiende. Con sus propias manos te guía. Con sus propias manos te levanta cuando te caes. Con sus propias manos te fortalece cuando te debilitas. De hecho, hay gente aquí que por más de una vez se le ha caído al alfarero. Y Él con sus propias manos ha vuelto a recogerte del piso. Con sus propias manos. Si alguien puede aplaudir fuerte al Señor por sus cuidadosas manos, gloria a Dios. Ahora escuche esto. Mateo 13, 24 al 30 dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces, ¿qué pasó, Cristina? Los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? Párate ahí. Todo lo que el Señor siembra es bueno. Por eso los que lo conocen dicen: ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, tú no tienes otra cosa que sembrar, porque todo lo que tú haces es bueno. Significa que si hay algo malo aquí, no vino de ti. Santo, ¿cómo yo sé si esto es de Dios? Mírale la esencia. ¿Cómo yo sé si esta persona viene de Dios? Si este trabajo viene de Dios, si esta oportunidad viene de Dios. Te acerca más a Dios. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Dios no te va a dar algo que no sea bueno, porque la Biblia dice: si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿qué yo no voy a hacer con los hijos míos? Entonces dicen los servidores, ¿qué es lo que dicen, Cristina? ¿Acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue que lo hizo? Sigue, Cristina. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Párate ahí. ¿Por qué al arrancar la cizaña podrían también arrancar al trigo? Porque el trigo y la cizaña se parecen demasiado. Se parecen tanto que a la cizaña se le llama trigo falso. Lo que pasa es que cada una tiene características distintas. Te lo voy a explicar. El trigo alimenta, la cizaña envenena. El trigo, por el peso que tiene, se dobla, es humilde, tiene peso y se dobla. La cizaña está vacía y siempre se mantiene erguida. Escucha esto. No, dígale al que le quede cerca: agárrate que Dios te va a hablar hoy. Dile: Dios te va a hablar hoy, dile: Dios te va a hablar hoy. Sigue ahí, Cristina, ayúdame. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Momento, dejen que crezcan juntos. Dejen que crezcan juntos. El dueño del trigo, sabiendo que el trigo es bueno y que plantó el trigo ahí y que la cizaña también está ahí, santo Dios, no dice: no, déjame yo arrancar la cizaña para que no dañe mi trigo. No,
El dueño del trigo sabe que el trigo es tan bueno que tiene capacidad de crecerle a la cizaña en la cara sin dañarse. Sin dañarse. Vamos, sin dañarse. ¿Quiere que lo arranquemos? ¿Quiere que lo arranquemos? No, déjenlo ahí. Pero ahí está tu trigo, ¿no se supone que hay que protegerlo? Déjalo ahí, que yo conozco mi trigo. Déjalo ahí. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre. Déjalo ahí. Escucha algo. En vez de nosotros estar tan preocupados y tan ansiosos por quién es cizaña, quién es malo y que por qué Dios no lo saca, olvídate de ellos, tú no controlas a ellos. Tú lo que tienes que subirle los decibeles a lo que tú sí eres. A lo que tú sí eres. Sé todo lo que tú puedes ser, a lo que tú sí eres. Pero no por provocación de ellos, como decíamos ayer. No es por provocación de ellos. Es porque tú tienes la responsabilidad de maximizar tu esencia. Maximiza tu esencia. Cuando tu esencia está emitiendo aroma. Cuando tú estás creciendo, no importa qué. Llega un punto donde a ti lo último y lo menos que te preocupa es que haya cizaña en el campo. Porque tú eres tan trigo y vives alimentando tanto y vives bendiciendo a tanto que ya la cizaña deja de ser importante. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Seguimos, Cristina. ¿Qué más dice? Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Cuando llegue el momento de cosechar. O sea que va a llegar un momento. Cuidado si usted cree que el Señor no sabe, que Él no ve, que Él no va a hacer justicia. Lo que pasa es que todo eso le corresponde al momento de Dios, al tiempo de Dios. Él lo va a hacer en su momento. Mientras ese momento llega, dígale a su hermano, sé trigo, dile. Escuche algo. Quiero ahora mismo que usted por favor me preste toda su atención. Esta parábola dice que cuando le preguntaron al Señor, ¿no plantaste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo, ¿qué les dijo? Un enemigo ha hecho esto, ¿verdad? Esto lo ha hecho, ¿quién? Un enemigo. Un enemigo. Mire, por favor escuche esto. Si yo le pregunto a usted ahora mismo, la gente de las redes puede también participar respondiendo a esto. Cuando dice la Biblia un enemigo, ¿en quién primero tú piensas como ese enemigo? ¿En quién primero? Satanás, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Satanás. Ok, bien. Y si yo le digo que Satanás no es el único enemigo. Claro que Satanás es un enemigo, pero no es el único enemigo. De hecho, hay otros enemigos que se ocultan detrás van a decir que es Satanás. Y por solamente pensar en que todo es Satanás, no atacamos a esos otros enemigos. Santo, ay Dios. Escuche algo, por favor. Para poder hacerme entender, tengo que hacer una base. Mira, en Números capítulo 10, verso 35, dice la Biblia lo siguiente. Cuando el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Estamos hablando del arca del pacto, no del arca de Noé. Está bien para los nuevos. El arca del pacto tenía ciertas especificaciones y eran algo como tipo cofre que se movía con el pueblo y representaba la presencia del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces en Números capítulo 10 verso 35 dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esas palabras exactas fueron otra vez replicadas por el rey David en el Salmo 68 verso 1. Se cree que cuando volvieron el arca del pacto a Jerusalén, luego de que el arca fue llevada cautiva por los filisteos, pero luego, ¿verdad?, volvió el arca y se cree que cuando volvió, David se alegró tanto que volvió exactamente a decir lo que había dicho Moisés en Números
capítulo 10. Ahora en el Salmo 68:1, donde David dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Levántese, oh Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Ahora bien, escuche esto. El término enemigo en hebreo es oyeb. Y entre sus significados están los siguientes. Un enemigo, según el original hebreo, es, número 1, un adversario. Un enemigo, número 2, es un aborrecedor. Y donde nuestro asombro se activa es que en la definición original del idioma hebreo para el término enemigo aparece la palabra campaña. Un enemigo es alguien que arma una campaña. Cuando vamos al diccionario a buscar el término adversario, nos encontramos entonces con que sí, el enemigo es un adversario, el adversario es un competidor, es un oponente y es un contrario. Pero además de ser esto, el enemigo es un aborrecedor. Y el que aborrece es el que experimenta rechazo por alguien o algo. Finalmente, campaña. Quiero que usted oiga. Un enemigo es alguien que activa una campaña. ¿Qué es una campaña? Conjunto de actos o esfuerzos de índoles diversas que se aplican para conseguir un fin determinado. Entonces, dicho esto, ¿quiénes son los enemigos de Dios? El diablo, sí, en primer orden. De hecho, primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero él no es el único enemigo. Hay otros. Segundo grupo de enemigos: los que en vez de obedecer los mandatos de Dios, se dejan controlar por sus deseos. ¿Y por qué, pastora? ¿Por qué? Porque le hacen una campaña al propósito de Dios en contra. Ahora yo voy a hacer otra cosa. Santifícate. No mientas, no te aires así. No seas rencoroso. No hagas eso que tú sabes que a Dios no le agrada. La carne que controla a muchos le hace una campaña en contra al propósito de Dios. Entonces la verdad es que a veces los peores enemigos del propósito de Dios somos nosotros mismos. Cuando nuestra voluntad no está alineada con la voluntad de Él. Así que tenga cuidado con decirle al Señor: levántate, Dios. Y sean esparcidos sus enemigos, que cuando viene a ver que se va el primero. Dígale al que le quede cerca: cuidado con lo que tú pides. ¿Qué tanto tú vives para que el propósito de Dios se cumpla en ti? ¿Qué tanto de lo que tú practicas cada día te define como amigo o enemigo de Dios? Si eres uno que está lleno de envidia, tú no eres amigo de Dios. Se me fueron 60. Si eres uno que está lleno de celos, si no puedes celebrar la victoria ajena, no, tú no eres amigo, porque quien está dándole victoria al que no eres tú, vamos. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Si eres una persona que se le hace fácil mentir, engañar, tú estás en contra del propósito de Dios contigo. Dios es fiel, Dios es veraz y Dios quiere que sus hijos se parezcan a Él. Una persona charlatana que no tiene palabra, que le incumple a todo el mundo, no se parece a su papá. Está afectando no solo su testimonio y su propósito, sino que también se está afectando a él y afecta también al cuerpo al que pertenece. De ahí comienza toda la gente inconversa allá afuera a decir: y si así es que son los evangélicos. Por eso te conviertes en un enemigo de Dios, dando mal testimonio en el lugar donde trabajas. Porque no es solamente que te afectas tú, afectas el reino, afectas el cuerpo de Cristo. Oiga, y la gente es muy dada a generalizar. Los evangélicos. Y si usted no saluda a un visitante que venga aquí y le pasa rápido por el lado y ni siquiera le sonríe y le dice: Dios te bendiga, la gente que es buena generalizando va a decir: en esa iglesia ni saludan la gente. Cuando aquí hay tanta gente simpática como el hermano que se sentó a tu lado. Dele la gloria a Dios.
porque la gente es buena. Diga conmigo, generalizando. El otro grupo de enemigos que tienen los propósitos de Dios, y muy específicamente, ay Dios mío, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, es, bueno, vamos a ver, el primer enemigo, ¿quién es? Satanás. El segundo, nosotros mismos cuando no obedecemos al Señor. Y el tercer grupo de enemigos es algo que yo quiero que usted lo oiga, es lo que perece y se corrompe. Pero en eso tú has basado tu relación con el Señor. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuche esto, todo el que en vez de basar su fe en una relación profunda con Dios, solo pertenece a una religión, surge de simiente corruptible. Solo los nacidos de nuevo por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo han nacido de simiente incorruptible. Hay gente que está en las iglesias sirviendo más a una religión que teniendo una relación con quien lo llamó. Mire, ahí es que vienen todos los problemas. Escuche bien, usted no vino aquí a vivir una religión. Religión hay muchísimas. El budismo, el hinduismo, muchísimas corrientes, señores, son religiones. Usted no necesita una religión en su vida. Usted lo que necesita es conocer a su Hacedor, vivir para la gloria de Él, obedecerle, caminar en el camino que Él trazó para ti. Y para eso se necesita más que solamente decir, yo pertenezco a una religión. ¿Se necesita qué? Una relación. Hay muchos plantíos dentro de las iglesias que cantan, predican, diezman y danzan, pero no fueron plantados por el Señor. El ejemplo bíblico más parecido a esto es el de los fariseos. Mateo 15:13 en la versión TLA dice, Jesús respondió. Esa es otra versión para el texto que leímos anteriormente. Mateo 15:3 en la versión TLA dice, mi Padre tratará a los fariseos como trata el jardinero a las plantas que no ha sembrado. Las arranca de raíz y las echa fuera. Espérate. Mi Padre tratará ¿a quiénes? A los fariseos como trata el jardinero a las plantas que no ha sembrado. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Vamos a aprender. Los que saben, gloria a Dios. Los que no saben, van a aprender. ¿Quiénes eran los fariseos? Atención. Los fariseos eran una secta religiosa influyente en la época de Cristo, que se le conocía por su énfasis en la piedad personal. El término fariseo significa separado o apartado, y se les llamaba así por enseñar que todos los judíos debían observar las más de 600 leyes de la Torá y los rituales relativos a la purificación ceremonial. Escuche esto rapidito. La Torá en hebreo significa instrucción, enseñanza y doctrina. Y es exactamente la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son esos libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a ver otra vez. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo. Muy bien. Esos 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. A esto se le conoce como la Torá. Entonces, ¿qué pasa? Esta secta o esta religión, esta corriente, los fariseos eran expertos siguiendo reglas, siguiendo leyes, siguiendo reglas y leyes. Pero le voy a decir algo. A pesar de que llevaban todo al pie de la letra en cuanto a lo que decía la Torá, no tenían relación con aquel por quien se escribió la Torá. Y le voy a decir algo, esta situación entre los fariseos
se volvió tan caótica que hubo un tiempo donde ellos mismos, por tanto fariseísmo, valga la redundancia, se dividieron entre ellos mismos. ¿Cómo así? Miren, entre los fariseos había dos escuelas de pensamiento basadas en la enseñanza de dos rabinos específicos. Uno se llamaba Shammai y el otro Hillel. ¿Qué pasa con esto? Shammai exigía una interpretación estricta y no flexible, cero flexible en cuanto al cumplimiento de los temas de la ley. Pero Hillel enseñaba una aplicación mucho más liberal. La cosa se volvió tan tensa entre estas dos corrientes que hubo un punto que, a pesar de ser todos fariseos, ya no querían estar juntos, porque se entendía que la gente de Hillel era demasiado liberal como para que los del Shammai se juntaran con ellos. Es decir, era algo demasiado complicado, y Jesús, cada vez que usted lee en la Biblia que los fariseos, está hablando de esta gente experta en decir, es que yo soy tan santo. Se decía que un fariseo era tan santo que no hablaba ni con su hija en la calle. Que si una gallina ponía un huevo el día sábado no se lo comían, porque hasta ese punto guardaban el día de reposo. Es decir, un sistema religioso rígido. Pero usted va a oír ahora, usted va a oír. A pesar de ser tan rígidos, vuelvo al punto, la relación de Dios con ellos era seca, era muerta. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían estaba basado en la letra, en el cumplimiento de leyes, pero no en un deseo genuino de agradar al Señor. Dios mío, Padre, dele la gloria, dele la gloria. Ahora bien, vamos a aprender aquí ahora quiénes sí son los nacidos de Dios. Quiénes sí son la gente que podemos decir que está aquí porque Dios los trajo. Que está aquí porque son plantíos de Dios. La clase se basa en esto. Y antes de llegar a estos puntos yo tuve que hacer una base. Pero a partir de aquí yo quiero que usted sepa, que usted va a entender cómo podemos reconocer cuando alguien es o no es una persona plantada por el Señor. Entonces, en esta misma dirección yo quiero que usted escuche. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Juan 1:13 dice, Cristina: los hijos de Dios no nacen de la sangre ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Anoten todos aquí, por favor, y los que están conectados, este punto siguiente: señales de que alguien pertenece a Dios. ¿Cuáles son esas señales? Señal número 1 de que alguien pertenece a Dios. Número 1, quienes pertenecen a Dios no les sirven basados en sus propios esfuerzos. Alguien dirá: pastora, pero es que eso no, yo no lo entiendo. Usted lo va a entender, no se preocupe. Lo voy a repetir. Quienes pertenecen a Dios no les sirven a Dios basados en sus propios esfuerzos. ¿Usted está entendiendo el tema? Esfuerzo por servir a Dios. No. Quienes verdaderamente le pertenecen a Dios no tienen que vivir esforzándose para servir a Dios. ¿Por qué? Porque Mateo 11:30 dice, hablando Jesús: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No es un yugo difícil y no es una carga pesada. No. Así que no es un esfuerzo, es un compromiso de corazón. Que no me forza, ni yo me estoy esforzando, no, es que yo me estoy deleitando en tenerlo. Porque mi yugo es, ¿cómo es? Fácil y ligera mi carga. Ahora escuche lo que dice la versión PDT. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Salmos 48, definitivamente uno de los mejores versículos para mi alma, para la mía. Dice Salmos 48, yo voy a leer la versión NBLA. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Oiga la primera parte de eso. Eso es para uno derretirse de amor.
Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. No es una carga, es mi deleite. Porque quienes aman a Dios no están forzados. Ahora tengo yo que obedecer. Ah, Dios mío, la iglesia, otra vez la iglesia. No, es que usted no puede vivir con esa presión. Para quienes aman a Dios es, ay, Dios mío, ya llegó la hora de ir a la iglesia. ¿Usted ve la diferencia? Wow. La TLA dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Ese es el punto número 1. Quienes verdaderamente aman a Dios y fueron traídos aquí por Dios, no hacen un esfuerzo en servir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Porque se deleitan en servirle. Punto número 2. Así que cada vez que usted oiga una persona que está arrastrando una tonelada de libra para llegar aquí, dile, ya yo tengo la solución tuya. Dile al Señor que te plante Él, porque hasta aquí tú estás demostrando que quien te plantó no fue Él. Dígaselo así. Dile al Señor que te plante. Dile al Señor que te enamore. Usted seguro lo quiere poner más bonito. Vamos a decorarlo un poco. Dile al Señor que te enamore. Es así, ¿verdad? Ay, dile al Señor que te conecte con su amor. Porque tú ves toda esa carga que tú traes. Esas no son la carga de Dios. Esas son la carga del mundo que te quieren llevar para atrás. Al lugar de donde Dios te quiere sacar. Ay, Dios mío. Del lugar de donde el Señor te quiere sacar. Esa carga te quiere volver a arrastrar. Servir a Dios, dígalo conmigo. Servir a Dios no es una carga. ¿Qué es, iglesia? Muy bien. Punto número 2. Quienes pertenecen a Dios le sirven porque lo aman. No es porque nadie me dice. No es si nadie me reconoce. No es si me llaman. No es si me dan una parte. No es si me dan un cargo. No es si me regalan una dorca. No me tienen que dar nada. Ya Él me lo dio todo. Yo me debo a Él. Si ese es el aplauso, dáselo mejor. Si ese es el aplauso, dáselo mejor. Quienes pertenecen a Dios le sirven porque ¿qué? Lo aman. Una persona que de verdad ama a Dios y le sirve a Dios, no hay que estarle rogando para que ore. Pero yo no te vi tal día, es que yo estoy haciendo unas cosas personales ahora. Nada personal puede ocupar el lugar de Dios en la vida de quien lo ama. Nada, nada. Si usted quiere, usted aplaude, y si no, no tiene que aplaudir nada. Pero se lo voy a decir. Cuando usted verdaderamente ama a Dios, Dios tiene el primer lugar de su vida. No tiene el segundo. Hasta por encima de usted está el Señor. Hasta por encima de nosotros mismos. Dios, ¿qué tú quieres? Perdónenme, señores, miren, discúlpenme. Yo no quiero sonar fanática ni religiosa. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con la gente que dice que eso no es nada, que tú no tienes que estar metido en una iglesia o que tú simplemente le sirves a Dios a tu manera. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que es a su manera o que es a mi manera. No es a nuestra manera. El Señor habló de la manera. Y la manera que Él aprueba es la que Él ha establecido en su palabra. Dios dice, ay Dios mío, el que me ama me obedece. El que me ama me sirve, pero lo hace de corazón. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El punto número 2 dice, quienes pertenecen a Dios le sirven porque lo aman. Juan 14:15 en la NBI dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No, que Dios, yo te amo. Lo que pasa es que, tú ves, Dios, yo te amo, pero entiéndeme, Dios. Entiende, porque yo te amo, tú sabes. Yo te amo, pero no te puedo obedecer. No tiene sentido para Dios eso. Porque la prueba es, escuche, la prueba de que usted ama es que usted le obedece. Ah, Dios. No, Dios sabe que yo lo amo, pero tú vives una relación lésbica. No, porque es que yo lo amo, tú te amas a ti. Y ni siquiera a ti. Porque si te amaras, tú llevarás el diseño correcto para ti. Ah, vamos. No, Dios sabe que yo lo amo. Dios sabe que yo lo amo. Mire, le voy a decir algo. Dios mío, voy a soltar algo aquí muy fuerte. Yo no estoy diciendo que si tú amas, a ti, escucha, se te va a hacer fácil dejar aquello de lo que tú eres un esclavo almático. Yo no dije eso. Yo dije que se hace fácil servir a Dios.
porque el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. Pero desprenderse de una ligadura almática a la carne le cuesta. El problema es que cuando tú paras el amor que tú le tienes a Dios al lado del placer que te está dando una ligadura almática, tú dices que no. Es que todo el peso del amor que siento por Dios me atrae, me vence. Como dijo Jeremías, Él, aleluya, Él me atrajo, me sedujo y yo me dejé seducir. Yo no dije que era fácil dejar cosas que tu carne las quiere hacer. Eso no fue lo que dije. Te dije que cuando tú verdaderamente amas a Dios, tu amor por Dios le gana tu deseo de hacer las cosas. Ay, Dios mío, Padre. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Wow, qué belleza. Segunda de Timoteo 2:9, Cristina. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello que tiene el fundamento de Dios? El fundamento de Dios es firme teniendo un sello. ¿Qué es lo que dice el sello? El sello dice, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a todo el que va a una iglesia, lo conoce, claro que lo conoce, pero a quienes reconoce como hijos, a los que son suyos. Le voy a decir una cosa, es su Dios mío, Padre, dígale al que le quede cerca, agárrate que Dios te va a hablar. Déjese de estar creyendo que todo el que está en una iglesia es de Dios. Hay gente en las iglesias que están enviadas por el diablo para hacer tropezar a quienes son de Dios. Ay, pero que ¿cómo va a ser? Es que ahí es que está el problema de muchas personas que vienen a la iglesia, luego se encuentran con alguien que no es de Dios. ¿Cómo usted lo sabe? Porque le fue de tropiezo a quien quería buscar de Dios. La Biblia dice, imposible es que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se ate una piedra de molino al cuello y se eche al fondo del mar antes que meterse con uno de mis pequeñitos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, en esa dirección le voy a decir algo a usted. No todo el que esté en una iglesia es una persona de Dios. En la iglesia hay gente enviada por el diablo para destruir a quienes quieren buscar de Dios. Y si usted no tiene visión, usted cree que usted va a pensar que una persona que se viste de santo es un santo, cuando realmente muchos santos, aleluya, que usted ve por ahí, realmente, aleluya, son serpientes en el fondo. Ay, pero es que sus alas brillan mucho. Es que habla tan bonito. Ay, que cuando, yo no sé, pero cuando lo veo, yo no sé, como que tiene un caramelo, siga buscando caramelo. Busque esencia. ¿De qué que tú me hablas? ¿Cómo yo termino después de hablar contigo una hora? Después de pasarme hablando contigo una hora, dime, ¿qué fue lo que pusiste en mí? ¿Me envenenaste o me alimentaste? No sembraste buena semilla en tu campo. No fue trigo. ¿Me envenenaste o me alimentaste? Tú puedes ser el ministro super mega estrella. No sé cuántos millones tú puedas tener. Lo único que yo necesito saber, ¿qué pasa conmigo cuando oigo tus mensajes? Después de yo durar una hora viendo video tuyo, no me importan tus seguidores. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo termino? Si yo no termino luego de ver un mensaje de una persona amando más a Dios, necesitando más acercarme a Dios, perdóneme, no me impresiona tu corbata, no me impresiona el auditorio, no me impresiona el jet privado, no me impresiona nada. Yo lo que quiero es gente que me conecten con Dios. Si ese es el aplauso, déselo mejor. Escuche esto, aleluya. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel
que invoca el nombre de Cristo. Primera de Corintios 8, verso 3. En la TLA, Cristina. Pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Ustedes se acuerdan de la definición que les di, creo que hace como 2 lunes, ¿verdad? ¿Alguien lo recuerda? Que hay una diferencia entre conocer y reconocer. ¿Se acuerdan? Perfecto. Aquí ya no dice que Dios conoce. Ahora Primera de Corintios 8:3 en la TLA dice, pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Y para los que no estuvieron aquí ese día, decíamos que conocer es saber que algo es. Eso es conocer. Pero reconocer es distinguir algo por lo que es destacarlo, es honrarlo por lo que es. Así que ahora el Señor nos dice, yo reconozco, yo solo no conozco, sino que yo destaco, yo resalto, yo bendigo, yo recompenso a aquellos que me aman. Aleluya, déselo mejor al Señor. Escúchalo ahora, escúchalo aquí. Si nuestro servicio y fidelidad a Dios depende de nuestros esfuerzos, no podremos permanecer. Ay, Dios mío, Padre. Desde que tenía 17 años estoy pastoreando. Y he visto a personas que cuando se convierten están muy emocionados y después no permanecen. He visto otros que estaban muy firmes hasta que la prueba los azotó. He visto otros que estaban muy bien hasta que la cosa dejó de ser un evento para convertirse en un proceso de crecimiento. Pero he visto a otros que los trae Dios y no importa si se traspasan los montes al corazón del mar. Miren, ellos aún se pueden caer porque se caen a cada rato. Lo único que como se caen en la casa del alfarero, asegúrate de que cuando tú te caigas, vamos, ayúdame. ¿Dónde es que tú te caes? Por allá afuera no hay nadie que te recoja, pero cuando te caes aquí, Dios te va a volver a levantar aquí. ¡Ah, Dios! Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu Padre. Y dígale al que le quede cerca, Él no te va a dejar caído. Dile, dile. Él no se va a rendir contigo. Ay, yo siento a Dios. Es más, le voy a decir algo por el Espíritu. No importa quién entró hoy por esa puerta, estoy segura de que tú pudiste haber faltado a esta clase. Y que si Dios no permitió que tú faltaras a esta clase porque este mensajito es para ti, dice el Señor, yo no me he rendido contigo. Yo no me he rendido contigo. Dígale a 3 personas ahora mismo, Dios no se ha rendido. Ayúdame, dile, ayúdame a predicar esto. Dile, Dios no se ha rendido contigo. Punto número 3. Quienes pertenecen a Dios, esto se puso fuerte aquí. Quienes pertenecen a Dios les prestan atención a su palabra. No vienen a la iglesia a chatear. Yo estoy aquí, pero fulano, ¿qué es lo que? ¿Dónde tú estás? Pero el que queremos saber dónde andas eres tú. De ti es que queremos saber dónde tú estás. No, que yo estoy aquí, usted no está aquí. Porque el que está aquí pone su teléfono en su cartera, lo pone en modo de avión. Porque mire lo que pasa, oiga lo que pasa. Una sola palabra que Dios suelte aquí puede ser la respuesta que tú llevas 20 años esperando. Espérese. Y cuando viene a ver, Dios te la lanzó, pero tú no la recibiste. Porque en ese momento tú estabas viendo lo que dice TikTok. No te distraigas. Que el novio o la novia que te espere, que tú hablas ahorita, que ahora tú estás con el más importante, dile. Con el que tiene tu corazón asfixiado. Tú tienes que, dile, yo te quiero y te amo, pero tú no te, excuse me. Usted tiene que en serio poner al Señor donde va, darle el respeto que el Señor se merece. Que la gente hasta comienza a decir de ti, mira, tú no lo consigues. ¿Dónde es que está en la iglesia? La llamada no te la responde. ¿Y por qué? Porque cuando está en la iglesia no habla con nadie. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué lindo! ¡Gloria a Dios! No, es que es una emergencia. Bueno, él atiende las emergencias porque sale, porque Dios lo prepara para las emergencias.
Él ahora se está preparando para las emergencias, para luego ver las emergencias. No atiende emergencia cuando lo están preparando para emergencia. Déjame decirle algo. Hay gente que los problemas de la vida lo desbaratan. Y no fue porque Dios no lo preparó. Fue porque ellos no asistieron a la preparación. Si abrió el curso, tú estabas en la lista y tú no. Pasaron la lista, tú no estabas ahí. Y si tú crees que yo te estoy diciendo de no venir físicamente, te estoy diciendo que sí, estoy hablando con gente que están aquí. Pero a veces yo paso por detrás de su silla, nadie mire a nadie, por favor. Todos miren aquí. Y yo nada más veo el chat de WhatsApp abierto mientras aquí se está adorando a Dios. Oiga, esto se está cayendo de la gloria. Y yo dije, pues sí, fulano, que tú. Pero, ¿y cómo? Dígale a su hermano, pero ¿cómo es posible? Dile. No puede ser. Es que en este momento aquí vinimos a adorar a Dios, a recibir estrategias, a escuchar lo que Él tiene que decir a nuestro corazón. Porque todo lo que recibimos de Él nos prepara. Pero ¿por qué es que muchos problemas de la vida desbaratan a la gente? Porque mire lo que pasa, ¿cómo lo digo? Lo habitual siempre vence lo que es ocasional. Lo habitual vence lo que es del momento. Te explico. El hábito tuyo rompe lo que se presenta delante de ti. Dios mío, siento a mi Padre. Lo habitual, lo que es habitual en tu vida, lo que tú haces constantemente, wow, te prepara para enfrentar la eventualidad. Porque una cosa es hábito y otra cosa es evento. Cuando tú tienes un hábito de llenarte de Dios, el evento de la prueba, el evento de la tentación, no te vence. Porque lo habitual vence lo que es evento, lo que es eventual. Ay, Dios. Pero hay gente que no tiene hábito de buscar a Dios, sino que quiere hacer un trueque en el momento que le llegue el problema. Si tú me libras de este problema, voy a orar todos los días. Y usted no oraba. Ay, ahora es que van a orar, Dios mío. No, pero dígale a su hermano, te van a tirar una fuerte. Ahora dile, tiene que agarrarte. Ay, Dios mío. Si tú me sanas, yo te prometo que voy a ir todos los días a la iglesia. ¿Y dónde era que tú estabas? O sea, entiende el punto. Vuelvo al punto. Lo que tú haces cada día te prepara para el evento. Observen a Daniel. No mira, olvídate, Daniel, se terminó tu tiempo. Porque ahora resulta que acaba el rey de firmar un edicto de que todo el que se postre delante de un dios o hombre que no sea él, es para el foso de los leones que va. Y Daniel, no, lo habitual me preparó para yo enfrentar esto. ¡Aleluya! Te voy a decir algo, cuidado si tú crees que no vale la pena lo que tú estás haciendo. Cuidado si tú crees, tú lo que no sabes es que cada cosa que tú haces para agradar a Dios se está volviendo un hábito en tu vida. Cuando vienen las tentaciones te encontraron con el hábito activo. Es que yo, chama, es que te revesa. Ay, Dios mío, voy a decir algo aquí ahora. Hay cosas que antes a ti se te dificultaba vencerlas. Yo sé que no hablo por todo, pero hablo por algunos. Y a ellos Dios le dice ahora, hay cosas que antes a ti se te dificultaba vencer y ahora tú la aplastas. ¿Y por qué? Porque lo habitual, lo que tú estás haciendo cada día te está dando resultados. Es lo habitual, no es emoción. Es que lo hagas aunque no haya deseo porque es un hábito. Es habitual. Es habitual. Entonces esa parte de los hábitos te fortalece y te prepara para enfrentar ¿qué? Los eventos. Qué lindo, qué lindo. Una persona que si usted hace Uber y a usted, por ejemplo, le dice a alguien, mira, yo quiero que tú me lleves corriendo, pero es ahora mismo, no tengo tiempo para nada, llévame a Santiago. Y no puede pararte ni en la gasolinera. Porque es que tengo que llegar allá a Santiago, tengo una familia que tengo que ir a recoger, pero es ahora, así que no hay tiempo para pararse en la gasolinera. Dime cómo está tu tanque.
No, que yo voy a hacer, es rápido. Ningún rápido. Usted no califica. Bye, llamo a otro. ¿Dónde tuvo el fallo ahí? En que lo habitual. Vamos. Yo ando en reserva todo el tiempo. Estas luces, después de la reserva yo corro 10 kilómetros más. Oiga, pero dígale a su hermano, pero ¿y qué es esto? Prepárese. Escúcheme, prepárese. Ay, Dios, prepara tu espíritu para enfrentar desafíos. Pero prepara tu espíritu para enfrentar y para celebrar, para recibir las recompensas que el Señor va a traer a ti. Hasta para eso hay que preparar el espíritu. Porque hay recompensas que te matan si tu espíritu no está preparado. Usted sabía que hay gente, miren, ay Dios, hay gente que Dios la tiene a pie porque si le da un carro ahora se matan. Y usted cree que es un accidente que ellos se matan. No, es que se ponen a dar vuelta. A dar vuelta a la hora del servicio. Ay, yo no sé, esta bendición hay que disfrutarla. Oiga eso ahora. Ay, Dios mío. Entonces el Señor dice, déjame yo primero prepararte ese corazón. Porque no son solo la prueba las que pueden acabar contigo. También son las recompensas si usted no está habituado para recibirla. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice amén? Juan 8:47 en la TLA, Cristina, ¿qué dice? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Yo no quería decir esto. Yo se lo dejé a la Biblia para que te lo diga, porque esto está fuerte. Hay una razón por la que aquí viene muchísima gente y ni caso le hace al mensaje. Y la razón no soy yo la que lo voy a decir. Léelo tú, Cristina, por favor. Suelta eso. Vamos. Juan 8:47. Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice. ¿Cuánta parte del mensaje que oyen? Ay, Dios. Sigue. Pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Los hijos que aman a Dios aquí tienen un respeto por su papá. Honran a su padre. Mire algo, cuando viene aquí quien sea a predicar, ya sea un invitado, ya sea un predicador de la casa, ya sea la pastora, ya sea el pastor, quien sea, ¿tú sabes cómo es que el pueblo dice o cómo es que nosotros decimos? Dios nos va a hablar. Aquí nadie dice Yesenia va a hablar, el pastor Joan va a hablar Melvin, va a hablar Ana. No, Dios nos va a hablar. ¿Por qué? Porque no es Melvin, no es Starling, no es Ana, no es Génesis, es Dios el que nos va a hablar. Simplemente esas vasijas de barro se van a parar a comunicar lo que ya el Señor les comunicó a ellos. Amén. Ignorar un predicador que tiene un mensaje de parte de Dios, obviamente, que no lo descarga de YouTube, que no son palabras frías, que es Dios que lo trae con una palabra, es ignorar al Dios que te quiere hablar y quiere traer la respuesta que tu corazón necesita. Ay, dele el aplauso fuerte a su Padre. ¿Alguien dice amén? Punto número 4. ¿Cómo sé cuando alguien es o no es de Dios? Quienes pertenecen a Dios entienden el lenguaje de Dios. ¿Qué es lo que entienden? Juan 8:43 y 44, Cristina. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. Nadie puede entender un lenguaje al que ha permanecido cerrado. Juan 3:12 dice, les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas de los cielos? ¿Cómo van a entender el lenguaje del cielo si ustedes no se abren a él? ¿Cómo lo van a entender si cuando Dios le manda un mensaje lo ignoran? Comienzan a buscarle falta al predicador. Ay, qué gordo, ay, qué flaco, ay, yo que quería. Dios mío, miren señores, en serio, tenemos que respetar la vasija de Dios. Ay, es que ese predicador como que no, o sea, no. Señores, es un vocero de Dios. Dígale a su vecino, vamos a respetar a la gente, dile. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Quienes pertenecen a Dios tienen una sabiduría. No, yo no puedo entrar ahí todavía, perdón. No puedo, no, espérese, eso no puede ser así. Nadie puede entender un lenguaje al que ha permanecido cerrado. ¿Lo leyeron eso? Mire, a ver. ¿Usted sabe por qué a los sordos le llaman sordomudos? A los mudos le llaman sordomudos. A los sordos, sordomudos. Mudos, sordomudos. ¿Por qué? Sordomudos. ¿Por qué que usted cree que no hablan? Porque no oyen. Y como no oyen, no hablan. Escuche lo que le voy a decir. Hay partes en África que hablan inglés y otras partes dentro del continente africano que no hablan el idioma inglés. ¿Cuál es la diferencia? En que la diferencia está en que en las partes donde sí se habla el idioma inglés hay o hubo en algún momento la influencia del gobierno, del reinado de Inglaterra. Y por eso se habla el idioma inglés. ¿Qué significa eso? Que el territorio habla la lengua que lo gobierna. Escúchelo. En la carne todo el mundo habla español en tu casa. Si hablan inglés, lo que usted hable, no importa. Pero en el espíritu. Por eso es que tú te pones a hablar cosas espirituales y nadie te entiende. Y comienzan a reírse de ti. Y que, ay, Dios mío, ay, hombre. Es que no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque tú tienes un lenguaje diferente. Ah, Dios mío. Es como tú tratando de entender un chino. ¿Y cómo se...? Hazme seña, dime, ¿cómo es? ¿Qué es lo que...? Porque en cuanto a comprender al chino no hay forma, a menos que usted no lo haya estudiado. O a menos que usted no se case con uno, aprenda el lenguaje. Es que tiene que haber una conexión. Lo que Jesús está diciendo, si ustedes no conectan conmigo, ¿cómo van a hablar lenguaje de cielo? Ay, Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? ¿Cuál es el lenguaje que tú hablas? Santo Dios. ¿Tú sabías que hay cosas que Dios te la comunica sin palabras? Y se la comunica a tu espíritu. Y la lleva a tu espíritu. Es más, hay momentos donde tú no sabes lo que tú estás diciendo en oración. Porque el que está orando ya no es tu carne. Ahora es una conexión de espíritu a espíritu. No sabemos orar como conviene, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Pablo. O sea que no es solamente un problema el que tenemos porque haya gente en la casa que no nos entiende. El problema es que a veces ni nosotros mismos nos entendemos. Adora. Ni siquiera la parte humana suya entiende la parte espiritual suya. Oye, mira cómo es más o menos. Más o menos es así, más o menos es así. La parte humana de nosotros dice, yo tengo un sueño, yo quisiera dormir. La parte humana. Oye, humano, tengo que trabajar a las 7. El hombre espiritual son las 3, levántate. La parte humana, yo como que tengo hambre, yo no aguanto este ayuno de que hasta las 6, a las 12 entrego yo. Y el espíritu, lo que pasa es que tú no sabes con lo que tú estás peleando, ni las cosas que se están quebrantando en este ayuno. Por eso es que el diablo quiere que tú lo entregues. Es que es una batalla. Ay, Dios mío. Dígale a su vecino, ¿quién te gobierna? Dile. ¿Tu carne o tu espíritu? La parte de nosotros que se conecta directamente con el espíritu no es la carne. No, señores, es nuestro espíritu conectado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén? Juan 3:12, Cristina. Les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Ahora sí, punto número 5. Quienes pertenecen a Dios tienen una sabiduría que supera la sabiduría de este mundo. Primera de Corintios 2:7 al 10. ¿Qué dice? Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria.
como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Mire, hay algo aquí que yo quiero que usted, por favor, vea conmigo. Más bien, dice Pablo, hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios. Sabiduría oculta y misteriosa. Él dice, en el verso anterior, que no está aquí, dice, hablamos misterios. Hablamos sabiduría oculta. Y hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado, le había trazado el límite a nosotros. Desde antes, Dios la había preparado para nosotros, para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. Aquí es que quiero que usted me preste atención, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué significa eso? Que si hubiesen tenido esa sabiduría oculta que Dios te ha dado a ti y nos ha dado a nosotros, los que crucificaron a Cristo no lo hubiesen crucificado. Porque si lo que querían era dañar, entonces no lo hubiesen crucificado. Pero como no tienen la sabiduría, no la tuvieron, la sabiduría oculta que solamente está reservada para quienes aman a Dios, entonces cometieron el grave error para ellos de trabajar en contra de ellos. Pero ¿por qué que entonces a veces a ti Dios te dice que no haga cosas que tú crees que son un buen plan? Porque te lo dice según una sabiduría oculta que quiere llevar a ti. Y luego de mucho tiempo entonces tú dices, wow, pero ahora es que yo entiendo por qué Dios no me dejó a mí hacer eso. Ahora es que yo entiendo por qué fue que alejó a fulano de tal de mi vida. Ahora es que yo entiendo por qué fue que permitió esto o aquello. ¿Alguien dice amén? Punto número 6 y estamos terminando. Quienes pertenecen a Dios aman a quienes proceden de Dios. Juan 8:42, Cristina, ¿qué dice? Y Jesús les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios, no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Los fariseos se esforzaban por guardar cada aspecto de la ley. Estaban llenos de orgullo a causa de su propia justicia, pero completamente vacíos de Dios, a tal punto que teniendo frente a ellos a Dios envuelto en un hombre, no pudieron reconocerle y quisieron darle muerte. Imagínate, tú dices que estás llevando todo lo de Dios, pero cuando el Señor se te pone frente envuelto en un hermano, lo quiere acabar, te lo quiere comer. Pero tú eres santo y tú vives para Dios. No, que yo lo pongo en su puesto. ¿Quién le dijo a usted? No, porque por eso que yo prendo una cámara y comienzo a decirle de todo. Usted no tiene autoridad. La Biblia dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo arranquemos? No, no lo arranquen. No lo arranquen. Que quien tiene que hacer esto soy yo. Hay gente que quiere coger el lugar de Dios. Mire, le voy a decir algo. Téngase mucho cuidado con usted, decir que usted ama, que usted da la vida por Dios y hay que darla. Lo único que usted no pasa al hermano. Eso no es bíblico. Juan es quien dice, si usted dice que usted ama a Dios y usted aborrece a su hermano, usted es un engañador, un charlatán y un mentiroso. Le puse ahí algo dominicano, un charlatán. Juan dice es un mentiroso. ¿Por qué? Porque si tú no amas a tu hermano que ves, menos vas a amar a Dios a quien tú no ves. Ay, santo. Entonces el punto número 6, ¿cuál es? Quienes pertenecen a Dios, ¿qué hacen? Aman a quienes proceden de Dios. Y Jesús les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió.
Repito, los fariseos tenían mucho orgullo de ellos personal porque toda la ley la guardaban. Lo único que tuvieron a Dios frente a ellos envuelto en un hombre llamado Jesús. Y querían matarle. Marcos 3:6, ¿qué dice, Cristina? Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Oiga, qué fuerte esto. Los fariseos, que eran obviamente judíos, israelitas, se unieron con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los del partido de Herodes. ¿Quién era Herodes? El rey romano. Se unieron con contrarios solamente para hacerle la guerra a Jesús. Se unieron con gente que ellos mismos aborrecían en un momento, porque lo aborrecían. ¿Por qué? Porque el gobierno de Roma influía sobre ellos, los oprimía. Ellos no se sentían a gusto con quienes lo gobernaban. Pero no importa que no nos sintamos a gusto, vamos a unirnos solo para desbaratar a Jesús. El problema es que el que choca contra esa piedra se desbarata. Se desbarata. Vamos a unirnos. ¿Con quiénes? Con los herodianos. Pero esa gente ni siquiera son de la religión de nosotros. Pero vamos a unir. Tú sabes que hay gente que se une, aunque no se cae bien, nada más para atacarte a ti. Ellos ni siquiera tienen muchas cosas en común. Lo único que tienen en común es una sola cosa: que quieren verte muerto. Y por eso dice el salmista, Salmo 27, que yo tengo que decir: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y dice además: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces ahora vemos primera de Juan 4:20. ¿Qué dice, Cristina? Si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Conclusión de esta clase: solo quienes han nacido del Espíritu conocen las cosas del Espíritu. Segunda conclusión: solo cuando hemos nacido de nuevo podemos comprender el vocabulario celestial. Pero quien no ha nacido de Dios no puede entender el lenguaje de Dios. Conclusión número 3. Para quienes aman y conocen a Dios, servirle no representa una carga, representa un deleite. Y la última de las conclusiones es esta: quienes verdaderamente conocen a Dios hacen su voluntad y viven para obedecerle. Primera de Juan 2:3-6. Cristina, ¿todo el mundo atento? ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Si alguno dice yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. En cambio, el amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Así estamos seguros de que estamos unidos a Dios. El que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. Versículo a memorizar, primera de Juan 5:3 en la NTV, dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Dios te bendiga, soplo de vida, y que Dios bendiga a todas las personas que estuvieron conectadas en este momento con nosotros. Queremos orar por ti y queremos que si tienes a una familia cerca, si estás con algún amigo, con tu pareja, en cualquier lugar donde puedas levantar tu mano y orar con nosotros, por favor te unas a esta oración. El pueblo presente se pone sobre sus pies. Vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que haga manifiesto cada uno de los consejos que Él nos ha dado en esta noche por medio de su santa y poderosa palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias por hablarnos. Gracias por aconsejarnos, afirmarnos, direccionarnos hacia lo que tú quieres que hagamos. Señor, te pedimos perdón si aún amándote hemos actuado como aquellos que no te respetan. Si amándote hemos descuidado nuestra relación contigo, te pedimos perdón.
Te pedimos que por favor nos ayudes hoy, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos a partir de este mismo momento. Renunciamos a todo lo que no te agrada, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a hacer un hábito permanente, consistente, firme, de conexión contigo, de buscarte, Padre. Ay, por la mañana, de noche, a toda hora, para que podamos estar preparados para poder enfrentar las cosas que vienen a nuestra vida del modo como tú esperas que lo hagamos. Gracias por esta noche, gracias por cada vida que llegó, gracias por todo el que se conectó y